Hace un tiempo atrás, en una oportunidad en que mi esposa y yo fuimos invitados para ir a la Casa Blanca, tuve la chance de poder hablar con una señora, una mujer que tiene un alto puesto en lo que son las relaciones públicas de la Casa Blanca. Y lo curioso es que esta mujer nació aquí en los Estados Unidos, pero es de ascendencia latina, específicamente mexicana. Entonces sus papás eran mexicanos. Y cuando hablamos con ella le pregunté, ¿tú qué te sientes? ¿Eres latina o eres americana? Una pregunta que aquí es bastante común, especialmente con nuestros hijos. Y me dice, yo soy americana, he tenido amistades americanas, pero conservo mucho de lo que es la cultura hispana. Entonces le pregunté, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Americana o mexicana? Y sin dudarlo me dijo mexicana. Es la comida que a mí me gusta, dice, y empezó a hablar ahí de enchiladas y hasta se le mejoró el español, me encantó eso. Y empezó a hablar de todas las cosas que hacía su mamá. Y eso me hizo pensar ahora que nosotros como padres dejamos una herencia cultural en nuestros hijos. Nuestras costumbres, nuestra comida, como este caso, y también el idioma. Tratamos de pasarlo a la siguiente generación. Hace poco hubo un juicio muy mediático donde la abogada de Johnny Depp, que se hizo una especie de estrella de todo el juicio, cuando la entrevistaron, resultó ser hija de papás colombianos y cubana, o al revés, no lo sé. De todas formas, ella decía, gracias a mis papás, yo he heredado el idioma y puedo hablar en español y puedo hacer esta entrevista, de hecho, en español. Y he heredado muchas otras cosas, me gusta abrazar, me gusta tener contacto con la gente. Y realmente yo creo que hay mucha riqueza en la cultura que nosotros le heredamos a nuestros hijos. Hay cosas muy valiosas. Sin embargo, no es la única herencia que nosotros le dejamos. Hay una herencia inclusive más importante que tiene que ver con el legado emocional y el legado espiritual que le dejamos a la siguiente generación. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio, Él estaba consciente que iba a enfrentar muchísimos desafíos. Iba a enfrentar líderes políticos, líderes religiosos, líderes militares. Iba a enfrentar a muchas palabras de descalificación. Iba a enfrentar insultos, menosprecios, discriminación, todo tipo de contradicciones. Había gente que iba a tratar de todo el tiempo encontrar un error en sus palabras para cuestionarlo, para atacarlo. Iba a estar rodeado de un mundo bastante difícil. Sin embargo, algo que a mí me asombra es que antes de comenzar este ministerio, Jesús va a las aguas donde Juan el Bautista estaba bautizando a toda la gente que venía. Y Jesús se presenta ahí, es bautizado por Juan el Bautista y de pronto se escucha una voz, todos digamos una voz audible, la voz del Padre. Y el Padre dice en Lucas 3:22, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y busqué en la versión de la traducción del lenguaje actual esta expresión y dice, tú eres mi Hijo a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. Me encanta porque miren este detalle. Antes de comenzar el ministerio, el desafío tan grande que iba a tener Jesús, que iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre, la voz del Padre se deja escuchar. No como un pensamiento, no como una intención, sino audiblemente hay una voz que afirma a su Hijo. ¿Quién dijo que las palabras de afirmación o de motivación no son necesarias? Dios mismo, el Padre, se las da a su Hijo, a Jesús. Son importantes. Si Dios lo hace, es importante. ¿Cuántos creen que si Dios hace algo, es importante? Y Él le dice, tú eres mi Hijo. Estoy orgulloso de ti. No te voy a dar la espalda. No voy a mirar para otro lado. Eres mi Hijo. Seguirás siendo siempre mi Hijo. Estoy contento contigo. Estoy orgulloso de ti. Eres mi campeón. Adelante. Ánimo. Estoy
ahí, presente. Y esto nos habla de la importancia que nosotros como papás tenemos en dar palabras de afirmación sobre nuestros hijos. Mire, nuestros hijos van a enfrentar un mundo bastante difícil, un mundo lleno de desafíos, en la escuela, en la calle, en las redes sociales, en todo lugar. Están enfrentando muchos enemigos, detractores, gente que va a tratar de desviarlos, gente inoportuna a su alrededor, discriminación, menosprecio, bullying, tantas cosas que hay en este mundo como nunca antes. Por lo tanto, es tan importante que usted como papá, como mamá, pueda afirmarlos. Nunca es tarde. No importa si ya le han crecido bastante los bigotitos y ya le han salido barbilla, siempre está a tiempo de dar palabras de afirmación. No sabe cuán importante es escuchar la palabra de afirmación de un papá, de una mamá. Quizás alguien dice, pero pastor, yo nunca recibí eso. A mí me maltrataron. Yo de chico nunca tuve palabras de afirmación. Siempre escuché un silencio atroz o algún regaño que venía detrás de eso. Usted en Cristo tiene una nueva identidad. Cristo le dice, las cosas viejas pasaron, yo estoy haciendo todo nuevo. Él le da una nueva creación, una nueva forma de vivir. En Cristo usted ya sabe que puede actuar de una manera diferente. Y hoy, en el presente, usted puede dar lo que tiene. Reciba la afirmación del Padre Celestial y déla a sus hijos. Hágala audible, que se oiga, que se escuche. No la dé por sentado, ya sabe que lo quiero mucho. No. Cada día es una buena oportunidad para bendecir a sus hijos, para bendecir a su familia, inclusive para bendecir a su esposa, a su esposo, a sus padres. En Números capítulo 6, la Biblia nos enseña que Dios mismo les dice a los padres, a los sacerdotes, así van a bendecir a los hijos. Esto es lo que tienen que decir. Y en el verso 24 dice una oración que a mí me encanta orarla sobre mis hijas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hágalo. Lea su palabra en oración, en bendición sobre ellos. Tome tiempo también para conversar, para hablar sobre temas cruciales como el matrimonio, como el ser papá, como el enfrentar desafíos de problemas, circunstancias adversas. ¿Cómo los vas a resolver, hijo? ¿Cómo los vas a enfrentar? Si no lo hace usted como papá o mamá, ¿quién lo va a hacer? No podemos esperar que el mundo les enseñe eso. Nosotros tenemos una oportunidad que siempre podemos aprovechar. ¿Sabe qué? Sus hijos o sus hijas van a buscar a alguien para casarse que se parezca a usted. Si usted ha sido cariñoso, ha sido afectuoso, ha sido alguien de afirmación, van a buscar a alguien así. Pero si han tenido carencias de abrazos, carencias de afecto, van a buscar a alguien que llene ese espacio, y puede ser una persona inoportuna. Pero aún estamos a tiempo. El pasado se redime, se sana en el presente. Eso es lo hermoso en el Señor. Por eso Él dice, todas las cosas hoy son hechas nuevas. Y quizás si usted ha cometido errores, siempre va a tener la oportunidad de decir, lo siento, perdón. Eso habla de una estima sana. Eso habla de una identidad restaurada. Todos cometemos errores, todos tenemos fallas. Pero hay una grandeza especial en decir, perdón, lo hice mal. Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo juntos. Y hoy puedo darte la bendición de parte del Señor. El Señor está haciendo cosas nuevas en mi vida. Y hoy quiero orar para que seas bendecido en tu entrar, en tu salir, en lo que tus manos toques, en tu matrimonio si estás casado, con tus hijos, en tu trabajo. Hoy oro bendición sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un legado que nosotros podemos dejar emocionalmente sobre ellos. Es una marca, es una huella. No sabe cuánto es impregnado en el corazón de los hijos la actitud, la respuesta, las palabras de un papá, de una mamá. Hay otro legado que es muy importante, inclusive superior, que tiene que ver con lo espiritual, y es donde me voy a enfocar un poquito más en esta mañana. Una herencia espiritual que le dejemos a nuestros hijos, una herencia que ellos puedan recordar. Mire, piense en esta escena.
Un hombre ya mayor está en un valle trabajando para alguien más, cuidando las ovejas de otra persona. Está lejos de su familia, en realidad hace 40 años que no los ve. Los extraña, no sabe qué estarán viviendo, cómo lo estarán pasando. Vive las dificultades que tal vez usted conoce, que usted sabe de qué se trata. Y en un momento él tiene un encuentro con Dios. Y cuando él se encuentra con Dios, un poco escéptico o con un tanto de duda, le dice: ¿quién eres tú? ¿Cómo puedo describirte a ti? Y me encanta la respuesta que Dios le da en Éxodo: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus papás. Aunque ahí también se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo creo que en ese momento Moisés recordó algo que habían dejado sembrados sus papás en su niñez. Alguna enseñanza, alguna palabra, alguna experiencia que habían tenido con Dios. Y cuando él recordó, reconoció a ese Dios. Quizás tus hijos en cierta oportunidad estén pasando por un valle difícil de la vida. Quizás estén lejos de muchas cosas, pero en un momento Dios se va a presentar a ellos. En un momento Dios va a tener un encuentro y les va a decir: yo soy el Dios de tu papá, de tu mamá. ¿Te acuerdas? Ese soy yo. Y eso que sembraron ellos ahora va a dar fruto, y fruto que permanece. Por eso es importante poder construir experiencias con nuestros hijos. No solamente teoría, sino experiencias con ellos que queden grabadas para siempre. Y hoy vamos a ver algunas de esas experiencias, 7, 8 experiencias que son prácticas, todo digamos prácticas, que las podemos aplicar en nuestra vida. La primera: ora con tu familia, ora con ellos. Cada mañana que me toca llevar a Keila a la escuela, vamos en el auto y le animo a ella a mirar por la ventanilla y decirle: mira el cielo, mira los colores de hoy, mira las nubes o mira la lluvia, mira los árboles, mira la nieve, observa lo que hay alrededor. Vamos a darle gracias a Dios por el paisaje que ha pintado, por lo que Él nos ha regalado. Hoy es un nuevo día. Y le digo: Kiki, así le llamo a mi hija, Kiki, tú nunca has vivido este día. Me dice: ¿en serio? ¿No es parecido al de ayer? Digo: puede ser parecido, pero nunca lo has vivido. Entonces vamos a entregarle ese día al Señor. Y oramos de recorrido hacia la escuela. Cada noche, cuando ella se va a acostar, le digo: Keila, vamos a orar. Y hay algo que solemos hacer, que es decirle: Señor, vacíame de mí mismo. Vacíame de mi yo, quizás de los momentos difíciles que hoy pasé, o de las cosas feas que me sucedieron o que hice. Oh, Señor, quiero vaciarme de eso. Y quiero que tú me llenes y que bendigas mi descanso. ¿Saben qué? Una mañana, y yo creo que les conté a alguien de eso, una mañana Keila estaba con su desayuno y tenía su sanguchito ahí, tenía su vasito de leche, y me dice: papá, dice, ya lo entendí. Digo: ¿qué es lo que entendiste? Eso que oramos de noche. Dice: sí. Dice: mi corazón es como este vasito, ¿no? Y yo creo que Jesús es como esa leche, como eso que entra. Él me llena, pero tiene que estar vacío primero para que Él me pueda llenar. Y se quedó mirando y dice: y también es como el sanguchito. Digo: a ver, ¿qué va a decir? Dice: sí, dice, me da fuerzas. Cuando yo como, tengo fuerzas para este día. ¿Y saben qué me dejó pensando? Digo: ¿cómo a veces Dios usa figuras sencillas para hablarnos? No importa la edad que tengamos. Antes de ayer, mi esposa me mandó un video de allá de España. Y en ese video, mi esposa estaba oculta, o había puesto oculto un celular donde estaba grabando. Y se ve a Keila acercándose a la bisabuela, que tiene 91, 92 años, y le dice: abuela, tenemos que hablar. Y le dice: ¿conoces a Jesús? Y la abuela dice: bueno, pues que yo rezo siempre y estoy... No, dice: mira, dice, tú eres como un vaso. Tienes que vaciarte para que Jesús te llene por dentro. Y si cuando ores, cuando vayas, tienes que hablar con Él. ¿Y saben qué fue lo hermoso? Que la abuela le dijo: ¿por qué no me enseñas a orar? Y en ese momento, en ese instante, una niña de 6 años llevó
a una abuela de 91, 92 años a los pies de Cristo. Y esta mujer recibió al Señor en su corazón. ¡Qué hermoso! La herencia que podemos dejar, enséñales a orar a tus hijos. Si tienes un bebé o un niño pequeñito, cuando aprenda a hablar, lo primero enséñale a orar, a hablar con el Señor. Otra experiencia, lee la palabra con tu familia. Pero que no sea algo aburrido, algo de conceptos. Trata de ponerle vida a eso. En casa cuando tenemos esos tiempos para leer, especialmente cuando Keila era más pequeñita, leíamos una historia y después teníamos como una especie de dramatización, de tal forma que si habíamos estado leyendo acerca de David, de pronto, bueno, yo era el león y mi esposa era el oso, y venía Keila como si fuera David. Habíamos improvisado una especie de onda que tenía una bolita de papel. Había pensado en una piedra, pero mi esposa me dijo, mejor no. Y ella entonces se subía arriba de la cama y como si estuviera corriendo y nos tiraba con la onda. Y eso le queda grabado. O si era la historia de Jonás, ella siempre es el personaje principal. Entonces ella se convierte en Jonás y está ahí y yo soy el capitán del barco que vamos ahí. Mi esposa hace de la ballena o del pez. No pongo yo los personajes, los hace Keila. Y entonces viene así, se va a comer a Jonás. ¿Y saben qué hizo? Dramatiza, hace una figura en su corazón que no se va a olvidar nunca. La Biblia tiene vida. Por lo tanto, usted dígale, Señor, dame palabras, dame algo de creatividad para poder transmitirle eso a mis hijos. Cuando ellos empiecen a leer, regálele una Biblia que tenga historias. Hay una Biblia que a mí me encanta, que se llama la Biblia en Acción, que tiene figuras, tiene caricaturas. Entonces ella empezó a aprender a leer con la Biblia. Y de ese modo lo primero que está entrando en su corazón es la palabra de Dios. Créame, en este mundo va a haber muchas flechas, va a haber muchas lanzas contra nuestros hijos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de poner un buen fundamento, de poner una base espiritual, una base emocional, una base cultural para que su edificio pueda permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Hable acerca de Jesús con otra gente enfrente de sus hijos, que le vean. Compartirle del Señor a alguien más, que usted no tiene vergüenza, que no tiene miedo, que usted es testigo del Señor, que es luz, que es sal, que le puedan ver que usted tiene pasión por entregar el mensaje a otros, que puedan ver que sus conversaciones, preste atención a esto, las conversaciones que usted tiene son edificantes. Cuando usted habla con alguien más, no se pone a hablar sobre críticas o sobre lo que hizo aquel o sobre las noticias, sobre lo que pasa, sino son conversaciones que edifican, que construyen, que levantan, porque eso está moldeando en ellos un modelo, un ejemplo de lo que deben hacer. No se asombre si usted está hablando todo el tiempo cosas negativas o críticas que después ellos no quieran saber nada con Dios. Por eso es muy importante que nuestras palabras puedan ser sazonadas con sal, que nuestras conversaciones puedan ser de bendición, que ellos puedan ver que nosotros tenemos a Jesús y que damos a Jesús a los demás. Cuarto, permita que sus hijos le vean a usted estudiar la Biblia. Sí, que por ahí lo encuentren leyendo, subrayando, que lo vean a usted acercándose a alguien que tal vez sabe un poquito más y que le pregunta. A mí me encanta la gente que pregunta, que viene y dice, ¿cómo es esto, pastor? No, ayer tuve esta experiencia con el Señor. Que le puedan ver que usted tiene hambre de la palabra de Dios. Aunque usted diga, pero tal vez ellos no lo hacen, pero lo están viendo a usted y usted está marcando el camino que deben seguir. Otra cosa, también puede mirar películas cristianas. Yo sé que hay muchas películas afuera, pero puede elegir, escoger películas que tengan un buen mensaje. Nosotros escogemos un día de la semana, principalmente es el viernes en la noche, que le llamamos Movie Night. Entonces apagamos todas las luces, compramos palomitas y sodas, Coca-Cola o algo, y nos sentamos frente al televisor como si estuviéramos en el cine. Hasta la más chiquita se queda tranquila ahí mirando. Y ponemos un capítulo, una película o algo cristiano que pueda alimentarles a ellos en su espíritu. Hágalo divertido, entretenido, como dicen en inglés, fun. Sexto, deje que su familia vea que usted tiene hambre
y sed de adorar al Señor. Que lo vean levantando sus manos, que lo vean teniendo pasión por el Señor, que vean que usted está enamorado o enamorada de Él, que vean que usted realmente disfruta la presencia de Dios, no de una religión, no de un rito, no de un conjunto de doctrinas, sino que disfruta de la persona más maravillosa que hay en el universo, que es el Señor Jesús. Otra cosa, tráigalos a la iglesia. Venga usted con ellos también. Que sea un tiempo de alegría. Evite tener discusiones en el camino. Que por qué no te preparaste, que vamos a llegar tarde, que esto y aquello. Trate de evitar momentos difíciles en ese trayecto, en ese camino hacia la iglesia. Que puedan ver que usted viene contento, que viene feliz, que viene a encontrarse con el Señor, con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Y eso va a generar en ellos una huella, un recuerdo. Que aún dice la Biblia, si tú lo instruyes en su camino, aún cuando fuere viejo, va a volver, va a regresar. No se va a apartar de esa verdad. No va a pensar que la iglesia es un lugar aburrido, es un lugar de críticas o es un lugar donde uno va con discusiones, con un mal ambiente, sino al contrario, que uno llega feliz, que uno llega contento, que es una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Yo le daría un aplauso al Señor. Cuénteles experiencias que usted está teniendo con el Señor. Hable con ellos, no solo de conceptos, no solo de teoría. No los sermonee, porque a veces los mayores tenemos como más la tendencia de sermonear, ¿no? De ser maestra ciruela, ahí que le decimos esto no, esto sí. Cuénteles experiencias. Ay, ¿sabes? Alguien me contó eso. El pastor, usted estuvo hablando acerca del que el Señor nos ministra en la noche y el Señor me despertó y me dio un abrazo. Qué hermoso, cuéntele eso a sus hijos. Hoy leí algo en la palabra de Dios, me animó, me fortaleció. Cuenta experiencias que ellos puedan ver que usted está teniendo legítimamente con el Señor. Mire, la palabra de Dios dice en Deuteronomio, el Señor habla al pueblo y le dice, ustedes tienen que aprender mis mandamientos, tienen que guardarlos, tienen que repetirlos constantemente. Y una vez que lo han hecho, háblenles a sus hijos. Dice cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan en el camino, cuando estén en la casa, en todo lugar. ¿Sabe lo que eso significa? Que usted necesita modelar lo que cree, vivir lo que cree, inspirarles a ellos. Yo estoy viviendo lo que sé. No es solamente una teoría que contradice mi comportamiento, mi conducta, sino que lo estoy viviendo, te lo estoy modelando, te lo estoy mostrando. Sin palabras te estoy dando quizás el mensaje más fuerte que puedes recibir. Una experiencia viva, real, las 24 horas con el Señor. Éxodo 13, en el verso 14 dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Le responderás, con su gran poder el Señor nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Les voy a contar el contexto. En ese momento, el pueblo de Israel estaba en la última noche antes de salir de Egipto. El Señor les pidió a ellos que untaran un poco de sangre de cordero sobre las puertas y sobre las ventanas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por todas las ciudades de Egipto, pero donde viera la sangre no entraría, la muerte no entraría a esa casa. Y el Señor les dice, cuando ustedes estén participando de la Pascua, del Cordero, y sus hijos, sus generaciones le digan, ¿qué es esto? Ustedes van a tener la oportunidad de explicarles, fuimos libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de esos egipcios. Algún día usted va a estar compartiendo una experiencia con sus hijos. Puede ser la cena del Señor, la comunión del Señor. Mire, generalmente cuando Dios daba figuras, eran por dos motivos. Una era para ilustrarnos su bondad, su amor, su justicia. Por eso usted ve que la Pascua es un cordero físico, ¿no? Donde está ejemplificando el Cordero de Dios, Cristo mismo, que dio su vida por nosotros. Su sangre no permitió que la muerte entrara, no solo en nuestras vidas, sino tampoco en nuestras familias.
Ahora, en la comunión del Señor también hay otra figura que nos muestra de una manera tan creativa, tan hermosa, lo que es participar de Cristo, dejar que su sangre nos limpie, participar de la vida de Cristo, metiendo eso adentro de nosotros, haciéndolo parte de nosotros. Y así como en la Pascua es tan hermoso que también hoy podamos tener la cena del Señor, la comunión del Señor en familia. A veces nosotros tomamos un poquito más de tiempo al finalizar del servicio, por si llegan los hijos y pueden participar, que ellos puedan ver que eso se trata de familia, que es una experiencia familiar, que es un encuentro con el Señor familiar. Y cuando tu hijo te diga, ¿qué es esto? No lo entiendo. Ahí vas a tener la oportunidad de explicarles, de hablarles, de llevarlos a aquel que te libertó, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Salmo 71, 18: Dios mío, no me abandones, aun cuando esté viejo y con canas, hasta que les cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y de tu fortaleza. Señor, no permitas que yo me vaya de este mundo sin dejar una huella. No permitas que me vaya de esta tierra sin hablar de quién eres tú, de dejar esa semilla plantada en el corazón de mis hijos. Y aunque alguien hoy diga, sí, pero mi hijo, mi hija se alejó del Señor, no te preocupes, el Señor lo traerá. El Señor lo traerá donde tú estás. La palabra de Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y algún día ese hijo volverá como el hijo pródigo, y tus brazos estarán abiertos y le dirán, ven, entra, comamos el cordero, participemos juntos, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay una palabra tremenda en la Biblia que dice que Dios es Dios de pactos en generaciones. Él trabaja con generaciones. Cuando hubo alguien que se levantó y pintó una raya diferente, dijo, tú serás mi Dios y serás mi Dios para mi familia y para mis generaciones. Dios lo toma en serio. Nunca deje de orar por sus hijos, nunca deje de bendecirlos, nunca deje de transmitirles las experiencias que tiene con Dios, porque eso serán siempre palabras de vida, y eventualmente el Señor se encargará de que puedan dar fruto. Dice la palabra en Isaías 44, en el verso 3: derramaré, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Derramaré mi espíritu y derramaré mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Y yo le animo a que usted tome esa palabra de Dios y usted comience a orarla y decirle, Señor, tú dices que vas a derramar tu espíritu sobre mis descendientes. Y eso que tú has derramado sobre mi vida, así como tú me llenas, así como tú me unges, es como el aceite que cae sobre el sacerdote Aarón. Y no solo cae sobre su cabeza, sino comienza a tocar sus vestiduras. Yo creo, Señor, que eso comenzará a tocar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y serán benditos y serán llenos del Espíritu Santo, no importa dónde estén hoy. Hoy yo oro por ellos, hoy lo declaro, porque tú eres Dios de generaciones. Amén. Póngase de pie en el lugar donde usted está.